Muy buenas tardes a las señoras y señores parlamentarios, aquellos que están presentes y también a los que están vía telemática. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Y gracias, señor presidente. En esta ocasión no hay documentos para dar cuenta, señor presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Sí, paralelamente, por favor haga ingreso a nuestros invitados que están en Eso, línea. perfecto. Ahí ingresaron todos, presidente. Muy bien. Le damos la bienvenida a los invitados en esta comisión, a los expertos académicos que nos acompañan y por supuesto también al señor subsecretario del Interior, señor Gali. Víctor, si nos puede contextualizar, por favor, para comenzar, señor secretario, también Presidente. la tramitación. Presidente, yo le explico, ayer quedó un aspecto pendiente que habría que precisar hoy día, porque aprobamos en las definiciones, en el artículo 15, cambiar proveedores por prestadores de servicios. Eso fue en el artículo 15. Y en el artículo 18, con las indicaciones de la diputada Santibáñez, aprobamos esas indicaciones, que es la 12, la 14, la 15 y 16, que cambiaba, reemplazar proveedor de servicios por prestador de servicios de Internet, y debería ser lo correcto prestador de servicios, no de Internet, para que precisemos que sea prestador de servicios, no de Internet como está puesto en la indicación, para que se concilie con la definición del artículo 15. Bien, necesita un acuerdo para eso, porque yo creo que estamos todos es que la indicación decía con de la Internet, corrección que usted hace. Para que la comisión lo tenga presente, que va a ser así, que va a quedar así, para que no haya lugar a dudas. Yo quiero Por el destacarlo. punto, bien, le ofrezco la palabra al diputado Fuenzalida y luego al diputado. Sí, lo que pasa es que nosotros ayer todos aprobamos, yo también, de hecho, cambiar la palabra proveedor por prestador. Pero claro, aquí leyendo la indicación, en algunos lugares, no en todas, pero en algunos dice prestador de servicios de Internet, y eso ya es distinto a lo que nosotros entendíamos que era proveedor o prestador de servicios que pueden ser múltiples, no solamente de Internet. Entonces, se nos fue quizá eso, que no es menor. Entonces yo lo que pido es que lo que aprobemos sea reemplazar proveedor por prestador, pero el servicio de Internet ya estamos hablando de otra cosa distinta, que ahí yo por lo menos no estaría de acuerdo. Le ofrezco la palabra al diputado Díaz. Gracias, presidente. Será básicamente para dejar constancia que me voy a parear todas las votaciones con el diputado Pardo, porque se encuentra en desplazamiento al Congreso, según entiendo. Por tanto, voy a participar de la sesión, pero no voy a votar. Gracias, presidente. Se toma conocimiento del pareo, diputado Díaz. Bueno, efectivamente, nosotros ayer aprobamos las indicaciones 12, 14, 15 y 16, 12, 14, 15 y 16, y fue en los mismos términos de la votación de las definiciones de prestador de servicio, y se agregó la expresión Internet. Por lo tanto, significaría que tendríamos que reabrir el debate sobre esos puntos. No, presidente. Votados. Presidente, ¿No? si la comisión lo acuerda, podemos eliminar lo de Internet, que quede tal cual está la definición del artículo 15, la letra C. Presidente, eso le propongo, tal como hacía el presidente, el acuerdo unánime para que se concilie con el 15C que ya aprobamos. Así es. Eliminar el... Bien, tomamos entonces el acuerdo, los términos planteados por el diputado Leiva, si le parece de manera unánime por los diputados presentes. Presidente, diputada Andrea Parra, le ofrezco la palabra. me gustaría pedir la opinión de don Pedro Bujalaz, porque parece que hay un matiz ahí que solo para efectos de aclarar nomás. Para poder votar como bien informada y no equivocarme. Está muy bien, diputada. Muy bien, le ofrezco la palabra. Si se encuentra con nosotros, me parece que sí. Don Pedro Huichalaf. Sí, muy buenos días, buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, solamente para aclarar esta discusión,
¿cuál es la diferencia, cuál es la importancia de diferenciar entre proveedor de servicios a proveedores de servicios a Internet? Desde el punto de vista regulatorio, y se planteó sobre todo la primera vez que se hablaba sobre qué es lo que se entiende por un proveedor de servicio, era que la legislación no existía, en toda la legislación general, no existía una definición concreta de lo que se entendía por proveedor de servicio, a diferencia de lo que sí se entiende como proveedor de servicio de Internet, que está establecido como regulación en la Ley General de Telecomunicaciones. Ahora, desde el punto de vista conceptual, lo que se estaba realizando es que en este tema de delito informático y sobre todo para el tema de interceptación o de información que podían estar en distintos tipos de formatos de distintos tipos de empresas, independientes de las empresas de telecomunicaciones, se iba a hablar conceptualmente de proveedor de servicios, en sentido amplio. Por ejemplo, un sitio web que almacena hosting donde son accedidos ilícitamente es un proveedor de un servicio y se le podía, por ejemplo, pedir la información para saber quién había accedido a él. Es independiente de los servicios de Internet propiamente tal. Pero en esta discusión solo hay que aclarar que cuando se hablan de medidas intrusivas, por ejemplo, si uno no modifica el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Penal hoy día habla de que los proveedores de acceso a Internet son las únicas obligadas, por ejemplo, para la retención de la IP y la retención de metadatos de comunicación, porque son las únicas que tienen esa información. Entonces, en este articulado que vamos a ver, o que verán ustedes, mejor dicho, de ahora en adelante, se está mezclando a una obligación a proveedores que no son de Internet a entregar información que probablemente no tengan. Por ejemplo, información de los datos de contacto del usuario, desde donde se conectan, los datos, en este caso, de domicilio u otro tipo de información. Entonces, yo creo que en esto hay que tener atención a si ustedes están exigiendo esta retención, si es que se aprueba esta indicación, de la retención de metadatos respecto a proveedores generales o respecto a los de proveedores de Internet, que sí son los únicos que tienen esa información porque están vinculados como proveedor de servicios y son los datos que probablemente le va a interesar al Ministerio Público obtener. No sé si fue clara mi explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Huichalaf. Les pido un poquito de silencio aquí en la sala. Diputada Parra, ¿le parece bien lo planteado? Sí, lo que pasa es que al explicar eso, entonces lo que me queda claro es que nosotros no debiéramos borrarle el tema de Internet cuando esté definido así en la ley y cuando corresponde, cuando hablamos de proveedores, ahí sí. Entonces hay que leer bien el articulado para no equivocarnos y cometer errores. Le ofrezco la palabra al diputado Leiva sobre el punto. Sí, yo coincido con la diputada Parra por su intermedio, presidente, y agradezco la aclaración que realizaba el ex subsecretario Huichalaf, y me parece pertinente, cuando él hace la referencia a la ley de telecomunicaciones. Claramente para este objeto específico de esta norma, en el artículo 15C, nosotros definimos y aprobamos el término proveedor de servicios sin apellido, de manera muy amplia. Por eso me parece conteste con ese argumento en que nosotros eliminemos de la indicación, de la pertinente indicación que plantea la diputada Santibáñez por su intermedio, presidente, el término Internet para que sea lo más amplio posible y, como bien dice don Pedro, esto sea aplicable no al servicio específico de Internet, sino que existen muchos otros sistemas o muchos otros servicios que se encuentran incorporados a un sistema de datos. Yo no soy experto en ese tema, pero me parece que la amplitud en el término es pertinente, sobre todo si nosotros mismos lo aprobamos en el artículo 15C, presidente. Esa es mi opinión. Yo no entendí eso. Diputado Fuenzalía, le ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra, diputado Fuenzalía. Sí, yo concuerdo con el diputado Leiva porque claramente el prestador de servicio es bastante más amplio que solamente Internet. Por ejemplo, la definición que dimos en el artículo 15C es a quien que almacena datos informáticos, y eso no necesariamente es un servicio de Internet. ¿Te fijas? Entonces, o procese datos. Pero también dice, claro, para dichos servicios de comunicación, claro, ahí hay Internet. Entonces, el dejar el prestador de servicios de Internet limita o puede prestarse a una mala interpretación
que es bastante más restrictiva. Y por eso yo insisto en que quede como prestador de servicio, saquemos el Internet y se entiende que el prestador de servicio puede prestar servicios de comunicación, pero puede también prestar servicios de almacenamientos de datos. Claro, porque finalmente lo que estamos haciendo es hacer que quede ligado al artículo 15C, que es la definición de datos informáticos, de sistema informático y de prestador de servicio, que puede ser de Internet, pero también puede ser de almacenamiento, o otro tipo de proceso que busque, que salga, que pueda surgir en el tiempo. Entendamos que la tecnología es algo que no tiene una movilidad o actúa de manera estática, o sea, se va cambiando constantemente, y por lo cual esta legislación tenemos que tratar de hacer una legislación que sea amplia para poder abarcar las nuevas tecnologías que puedan ofrecer otros servicios, y eso va a ser un prestador de servicios, y no necesariamente de Internet, porque quizás en un par de años más es otro sistema de comunicación, ni siquiera Internet, y lo estamos dejando una ley amarrada a un sistema de comunicación. Bien, le ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra y luego quiero ofrecerle también la palabra al Ministerio Público para finalizar este debate sobre este punto. No, mi consulta es bien puntual, porque lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, es que solo los prestadores de Internet es a quienes le podemos exigir que conserven información de IP y todo ese tipo de datos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este tema, pero a los otros proveedores de servicio que no tienen acceso a esto, no le podemos exigir eso. Entonces, por eso es que yo creo que no podemos estandarizar el concepto. Hay que verlo de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que efectivamente pueden ellos conservar. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que conserve IP si no tiene acceso a IP? Eso es lo que yo entendí de la presentación de don Pedro Huichalaf. Entonces, yo entiendo, digamos, pero creo que hay que mirarlo con un poquito más de detalle en el contexto, no es llegar y cambiar la frase nomás, me parece a mí. Bien, si está el Ministerio Público, por favor, si nos puede ayudar también en este debate respecto a eliminar, dejar solamente prestador de servicios y eliminar de Internet. No sé quién se encuentra presente. Sí, buenas tardes, presidente, por su intermedio. Muchas gracias por la invitación y por darnos la palabra. Al respecto de lo que se está discutiendo, la verdad es que nosotros somos de la opinión de que efectivamente eliminar la palabra de Internet sería lo más correcto. Primero que todo, por lo que decían los demás honorables diputados respecto a que efectivamente se escribió una definición donde no se establece, donde no se incorpora la palabra de Internet, por lo tanto, esa definición al comienzo del proyecto de ley tiene justamente la finalidad de que sepamos de qué se está hablando durante los demás incisos y artículos que aparecen en la ley. Por lo tanto, la definición en el fondo se está dando en un principio para que entendamos lo que luego cada artículo realmente refiere cuando hablamos de proveedores de servicio o prestadores de servicio, como se había aprobado ayer. Adicionalmente, me gustaría señalar que en el Convenio de Budapest, en el artículo 18, en el artículo 16, se establece lo mismo que aparece, que fue aprobado en el artículo 218 bis, de preservación provisoria de datos informáticos. Y esta preservación provisoria de datos informáticos está dada para cualquier proveedor de servicio en los mismos términos que fue aprobado en la definición de proveedor de servicio. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se pueda preservar la información que un proveedor de servicio tenga almacenada. Cuando un proveedor de servicio no tiene esa información almacenada, por ejemplo, no tiene registros de IP o no tiene información de abonados, entonces no está obligado a nada. El proveedor de servicio puede contestar: yo no tengo esa información, por lo tanto no preservo, y está perfecto. Esta es una obligación que solamente van a tener aquellos que tengan la información almacenada. De hecho, por ejemplo, la información se almacena por una cierta cantidad de tiempo y un proveedor de servicio puede ir eliminando la información. Sin embargo, si la Fiscalía presenta esta orden de preservación una vez que el proveedor de servicio ya eliminó esa información, entonces nuevamente ese proveedor no está obligado a nada.
Ahora, es necesario que esto no se limite a los proveedores de servicio de Internet y sí quede amplio como fue definido en el mismo proyecto de ley, porque hay muchos tipos de proveedores de servicio que sean, ya sea para que permitan comunicaciones a través de Internet, que almacenen datos para otro proveedor de servicio, etcétera, etcétera, que pueden tener esta información y que por lo tanto no necesariamente va a estar incluido en proveedor de servicio de Internet, y es una información altamente importante para la Fiscalía porque obviamente sirve para la persecución de delitos, y como vamos a ver también en los artículos que vienen y que ustedes tendrán que aprobar o rechazar, digamos, es información que tiene que ver con primeras diligencias de investigación. Por lo tanto, la preservación de esa información de cualquier tipo de proveedor va a ser muy importante para luego poder solicitar esa información. También hacer presente que esta preservación lo que genera es que el proveedor de servicio guarda esta información, pero no se la está entregando a la Fiscalía, simplemente la está guardando hasta que la Fiscalía pueda solicitarla con los requisitos que sean necesarios. Por ejemplo, en el caso del tráfico de datos será, por ejemplo, la autorización judicial, etc. Pero en ese sentido es información que está en modo de dato informático y que es necesario preservarla, y que la puede tener no solamente un proveedor de servicio de Internet, sino que cualquier prestador de servicio, como yo me refería, de acuerdo a la definición que se hizo. Y para aclarar también a la diputada Andrea Parra, en el fondo, si es que este proveedor de servicio no tiene la información, no se le está obligando a nada porque simplemente no la tiene. Y solamente estarán obligados quienes puedan en el minuto almacenar la información que ellos sí tienen en sus servidores. Quisiera, no sé si el abogado Rodrigo Peña quiere complementar, perdón, presidente, por su intermedio. Mire, ya nos queda claro, Camila, le agradecemos la explicación. Yo no sé si tengo la solicitud de dos parlamentarias, a quien debo en primer lugar darles la palabra. Diputada Parra, diputada Maricela Santibáñez, y luego, finalmente, le reitero para poder cerrar este debate y tomar el acuerdo, la señora Michelle Bordachar. No, presidente, yo bajé la mano porque ya usted me había dado la palabra. Perfecto. Diputada Santibáñez. Sí, presidente, yo quisiera tener la opinión de la señora Michelle Bordachar, por favor. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra a doña Michelle Bordachar. A ver, no sé si estoy escuchando el audífono o no, perdón. Por su intermedio, señor presidente, bueno, paso a responder sobre lo que me han consultado. En relación a si agregar o no de Internet, de acuerdo a la investigación que nosotros hemos hecho en el Centro de Estudios en Derechos Informáticos y también en Derechos Digitales, creemos que es importante que quede acotado a proveedor de servicios de Internet o prestador de servicios de Internet, porque de lo contrario, la palabra quedaría, el concepto quedaría tan amplio que cualquier prestador, no necesariamente de telecomunicaciones, estaría obligado a guardar toda la información. Y además todos los prestadores pasan a través, la información tiene que pasar sí o sí, en el caso de Internet, cuando son servicios de telecomunicaciones, van a pasar sí o sí por los prestadores de servicios de Internet, ya sean las empresas de telecomunicaciones, y la información, y estas empresas de telecomunicaciones hoy día ya tienen una obligación legal de retener la información que requiere el Ministerio Público para poder hacer sus investigaciones, y por lo tanto hay información suficiente que ya existe seguridad de que va a quedar custodiada. Pero si se amplía el concepto, ya no son solamente los prestadores de servicios de Internet, es decir, estas empresas de telecomunicaciones, las que van a tener que guardar la información, sino que además van a tener que cumplir con esta obligación de retener información por un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, la biblioteca que le presta los computadores a sus alumnos, no sé, WhatsApp, va a tener que guardar las comunicaciones, los mensajes de Twitter, etcétera. Al final se va a empezar a hacer un repositorio gigantesco de información
que en realidad no es necesaria porque, insisto, hoy día los proveedores de servicios de Internet ya tienen la obligación de retener un montón de información que es más que suficiente. De manera que, bueno, y sí, respecto de lo de Budapest, sí, es cierto, en el año 2001, hace 19 años, casi 20, se entregó este concepto súper amplio de prestador de servicio, pero hace menos de 2 meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró, esto fue el 6 de octubre, declaró ilegales las normas de aquellos estados que obligan a los proveedores de servicio en términos amplios a retener en forma general e indiscriminada los datos de tráfico y datos de localización, y se señaló en dicha oportunidad que al hacerlo se enfrentan concretas y graves amenazas para la seguridad nacional, y por lo tanto solo por periodos de tiempo determinados, y respecto de los proveedores de servicios de Internet podrían mantenerse este tipo de normas, pero el resto, la Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que serían inconstitucionales e ilegales, obligando así a los países miembros a modificar su regulación. Así que 19 años después, al parecer, lo que estaría desactualizado es Budapest. Y por lo tanto, si la preocupación del Ministerio Público es poder contar con información necesaria para llevar a cabo sus investigaciones, lo cual obviamente es muy comprensible, eso ya lo pueden hacer de todas formas a través de los proveedores de servicios de Internet. Y por último, hay un problema práctico. Yo realmente no creo que todos los prestadores de servicios estén en condiciones ni técnicas ni económicas de retener un montón de información por un determinado tiempo. Eso, sin más, agradezco la palabra que me han dado por su intermedio, señor secretario. Presidente, el subsecretario está pidiendo la palabra. Diputado Leiva. Oye, sin perjuicio de lo ilustrativo del planteamiento de quien expuso últimamente, yo creo que claramente aquí nos circunscribimos a este proyecto de ley que establece normas sobre el delito informático, y claramente esto se restringe al concepto que ya hemos aprobado en el artículo 15C, cuando definimos a los prestadores de servicios. Claramente no son todos los servicios, sino que ¿cuáles? Toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático o cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio de comunicación o para los usuarios del mismo. En función de la propia definición del artículo 15C, nosotros no podemos restringirla solo a Internet, porque en la definición de prestador de servicio para los efectos de esta norma fue mucho más amplio el concepto, presidente. Gracias, diputado Leiva. Muchos coincidimos con lo que usted señala. No sé si el subsecretario tiene algo que agregar respecto a lo ya dicho para poder tomar acuerdo, por favor. O en el Mercurio. Gracias, presidente. Sí, naturalmente sí, pedía la palabra porque pienso que puedo agregar algo a la discusión, presidente. La pregunta aquí es muy simple, presidente, si la agregación de los proveedores de servicios de Internet limita naturalmente la capacidad que tiene de tomar esta medida provisoria el Ministerio Público, y la pregunta que hay que hacer es si queremos limitarla o no. Hay una pequeña corrección, presidente. El fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea es claro en su resolución respecto de que la retención de datos de tráfico y localización de manera general e indiscriminada es lo que se prohíbe. Y es justamente lo contrario de lo que estamos haciendo aquí, presidente. Es justamente lo contrario, porque lo que le estamos permitiendo al Ministerio Público es que con ocasión de una investigación penal podrá requerir que se retengan datos para obtener la autorización judicial para poder acceder a esos datos. Y la empresa proveedora de Internet u otra podrá o no tener esa información disponible. Y por eso además nos dimos en el transitorio un plazo de vacancia de 12 meses, porque esto se conversó con la Secretaría de Telecomunicaciones. Justamente lo que ellos nos dijeron era que estaban las condiciones, pero que había que notificar a las empresas para que pudieran adecuar sus sistemas para poder hacerlo.
Finalmente, presidente, en lo último, creo que es importante que hay empresas que no son proveedoras de Internet, pero sí pueden tener metadatos de tráfico. Por ejemplo, le pongo un ejemplo bien básico. Las empresas de aplicaciones que nosotros tenemos en los celulares, que no proveen Internet, presidente, son empresas que simplemente le instalan una app en su teléfono. Bueno, sí pueden tener datos respecto de cuál es su uso, de datos que usted haya proveído a esa empresa, y podrían no ser consideradas una empresa proveedora de servicios de Internet, porque ellos no proveen Internet, presidente, pero sí tienen datos informáticos que pueden ser de gran utilidad para la persecución penal de delitos informáticos. Gracias, presidente. Espero haber aportado con esta información. Gracias, subsecretario. Si les parece a las señoras y señores parlamentarios poder dar el acuerdo para hacer la modificación de la aprobación de las indicaciones 12, 14, 15, 16, para que quede solamente el reemplazo del término proveedor de servicios en la indicación 12, 14, 15 y 16. Eso es lo que entiendo que entre los parlamentarios presentes acá en sala existe acuerdo o disposición. Pero como entiendo, me dice aquí la diputada Santibáñez que no está de acuerdo, vamos a someter a votar nuevamente estas indicaciones, Víctor, para que usted pueda precisar qué es lo que estamos votando de las 12, 14, 15 y 16, para que la palabra quede prestador de servicios. Eso, reemplazar proveedor de servicio por prestador de servicio. Presidente, entonces se busca el acuerdo de la comisión para eliminar la expresión servicios de servicios de Internet. Como dice el diputado Fuenzalía, los que votan a favor están por eliminar este texto y los que votan en contra están por mantener la indicación en el sentido que se presentó originalmente. Muy bien, en votación. Muy bien. Diputado Alessandri. Diputado Alessandri. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Fuenzalía, a favor. Diputado Raúl Leiva. A favor, secretario. Diputado Raúl Leiva, a favor. Diputado Fernando Mesa. A favor, señor secretario. Diputado Fernando Mesa, a favor. Diputado Cristian Moreira. Diputado Cristian Moreira, a favor. Diputada Maite Orsini. Diputada Maite Orsini. Presidente, ¿me puede tomar la votación al final? Tomamos la votación al final. Diputada Andrea Parra. Presidente, solo justificar mi voto. Yo creo que, mire, en términos generales voy a aprobar, pero creo que hay que mirar con atención finalmente los artículos que vamos a revisar, particularmente en el 219, qué proveedores van a ser obligados a guardar información, porque ahí tengo hartas dudas respecto de los costos, si va a significar implicar costo a los clientes, y quiénes pueden y quiénes no pueden ser obligados a retener datos. Apruebo este. Diputada Andrea Parra, a favor. Diputado Sebastián Torrealba. A favor, secretario. Diputado Sebastián Torrealba, a favor. Diputado Osvaldo Urrutia. Diputado Osvaldo Urrutia, a favor. Diputada Marisela Santibáñez. Contra, secretario. Diputada Marisela Santibáñez, en contra. Diputado Miguel Ángel Calisto. A favor. Diputado Miguel Ángel Calisto, a favor. Diputada Maite Orsini. En contra, presidente. Diputada Maite Orsini, en contra. ¿Han votado todos y todas los diputados y diputadas? Resultado de la votación. 8 votos por la afirmativa, 2 en contra. Aprobada la modificación de la eliminación de servicios de Internet. Aprobada entonces. Ayer tuvimos, ya se dio lectura de la indicación número 13, perdón, Presidente. El artículo 219. Presidente. Y corresponde ahora ofrecerle la palabra a la diputada Marisela Santibáñez para eliminar el numeral, la propuesta de indicación para eliminar el numeral 2 del artículo 18.
Presidente, Señor presidente, secretario, le ofrezco la palabra. que lo que pasa es que ayer solo votamos las indicaciones. Este numeral, el artículo 18, que modifica el Código Procesal Penal, trae 5 numerales. El numeral 1, en que votamos la indicación y se entendió aprobado el numeral 1. Aprobamos la indicación, ahora queda sin internet, queda aprobado el numeral 1. Ahora tendríamos que votar el numeral 2 hasta el numeral 5, que era para precisar que tiene 5 numerales este artículo. ¿Aló? Sí, estamos al aire. Bien. Bueno, le ofrezco la palabra a la diputada Marisela Santibáñez, por favor, para que nos pueda. Gracias, presidente. Mire, este artículo, el numeral 2 del artículo 18, dispone la sustitución del único inciso del actual artículo 219 del Código Procesal Penal referido a la facultad del juez de garantía para autorizar la facilitación de copias de comunicación o de transmisión por parte de cualquier empresa de comunicaciones por un nuevo texto que faculta al Ministerio Público para requerir sin autorización judicial previa a cualquier proveedor de servicios en territorio chileno para que facilite los datos del suscriptor que posea, así como también la información referente a la dirección IP utilizada por estos, me estoy desconcentrando. Espéreme un poquito, presidente, cuando usted pueda. Ya, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos, entre otras. Todo lo anterior sin límite temporal alguno, como sí lo hace el inciso tercero, que faculta al Ministerio Público para requerir a cualquier proveedor de servicio la entrega de información relativa al tráfico que tenga almacenada y al contenido de comunicaciones de su abonado referido al periodo de tiempo determinado establecido por la señalada resolución judicial. Agrega nuevos tipos de datos que deben retener las empresas proveedoras de servicio de Internet. Esto último guarda cierta similitud con el llamado decreto espía del 2017, iniciativa de la Contraloría General de la República declaró ilegal e inconstitucional. Señor presidente, me explico. Las políticas de retención de datos de tráfico han demostrado ser ineficientes para combatir el delito, costosas para la industria, contrarias a los principios de la ciberseguridad y consistentemente cuestionadas en diferentes jurisprudencias alrededor del mundo. Esta iniciativa aumenta de forma desproporcionada la capacidad de vigilancia del Estado e invierte el principio de inocencia, presidente, por lo que su implementación resultaría incompatible con el derecho a la protección de la vida privada, artículo 19, número 4 de la Constitución, además de incompatible con los principios básicos de nuestro sistema procesal penal, presidente. Muchas gracias, diputada Marisela Santibáñez. Presidente, yo en parte no estoy de acuerdo con la diputada Santibáñez. Si uno analiza el artículo 219 vigente en el Código Procesal Penal, lo que son las copias de las comunicaciones o transmisiones, siempre se faculta para que el juez de garantía pueda autorizar, a petición del fiscal obviamente, que cualquier empresa de comunicaciones, en este caso cualquier prestador de servicios, facilite las copias de las comunicaciones o de las transmisiones, ¿vale? O ordenar la entrega de las versiones que existieran de las transmisiones de radio. Lo que hace este artículo 219 aprobado por el Senado y que la diputada Santibáñez por su intermedio pretende eliminar, es hacer una copia de esto, porque el artículo 219 habilita a que previa autorización judicial se puedan entregar los antecedentes que obren en poder de las empresas, y eso ya existe. Lo que se está estableciendo, como bien dice la diputada, es un deber de resguardo, vale decir, un periodo de 1 año donde se preserven esas comunicaciones. Hoy en día, cualquier empresa que realice el tráfico de comunicaciones lo puede eliminar al día siguiente, dentro de 24 horas. Los delitos complejos, sobre todo desde el punto de vista informático, requieren de antecedentes para poder acreditar la comisión de estos delitos, y eso es súper complejo. Y por eso me parece que preservar esas comunicaciones por un tiempo limitado, que es de 1 año, aunque signifique un costo para la industria, yo creo que es un correlato o una obligación justamente del servicio público que estas empresas prestan o sirven. Lo que sí
este nuevo artículo 219, que pretende eliminar la indicación, pero que yo no estoy de acuerdo, efectivamente siempre plantea que esto debe ser en el marco de una investigación penal, establece, a diferencia del 219 vigente, que se tienen que enviar los datos del suscriptor, que es una información que incluso puede ser pública. O sea, así como uno podía ver la guía de teléfonos en su oportunidad manualmente, hoy día, dada el volumen de transmisión de datos, hoy el poder acceder a eso, que son, si bien es cierto, son datos privados, efectivamente previa autorización judicial que se den a conocer al fiscal en el caso de una investigación penal. Además, se establece el deber de secreto o resguardo de esa información, define quiénes son los datos del suscriptor y también se reitera en los incisos tercero, cuarto, este deber de retención. Lo que sí yo propondría, presidente, es mantener este artículo 219, pero en relación con los datos o la liberación de los datos del inciso primero y segundo, el fiscal siempre debe hacerlo, a mi juicio, con una autorización judicial. Circunstancia que no está establecida en el inciso primero y segundo respecto de los datos de los suscriptores cuando se los citan al proveedor de servicio, y sí está expresamente establecido en el inciso tercero cuando señala que podrá también el Ministerio Público requerir a cualquier proveedor de servicios previa autorización judicial que entregue la información que tenga almacenada. Por consiguiente, esa distinción me parece innecesaria, sino que debiera aplicarse a cada uno de los datos que solicita el fiscal, que siempre sea, obviamente, en su proceso judicial, penal, y con la autorización debida del juez de garantía. Eso es. Muy bien. Le ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra y luego el diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. Yo tiendo a compartir la opinión con el diputado Leiva. Tampoco estoy tan de acuerdo con que se elimine este articulado. Me parece que es importante para efectos, ¿no es cierto?, de las investigaciones. Muchas veces, incluso tuvimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana a la Policía de Investigaciones señalando que a veces cuando se buscaban ciberacosos o amenazas, era a veces muy difícil poder hacer esas investigaciones producto de la no obtención de estos datos. Por lo tanto, a mí no me parece mal. Lo que sí creo es que de todas maneras hay que agregarle esto de que siempre tiene que ser con autorización judicial previa, digamos, y no puede ser sin límite temporal. Yo creo que hay que perfeccionar esto. Ahí, si eso se agrega, yo estaría por aprobar, pero tiene que agregarse esas dos cosas. Y también quisiera consultar a los expertos, digamos, particularmente, porque yo entiendo que esto va a tener un costo, digamos, para la industria. ¿Qué va a pasar con el tema de los costos? ¿Se disparan? ¿Hay algún estudio? ¿Hay algo que signifique, ¿no es cierto?, traspasar costos, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no? Pero me interesa saberlo y transparentarlo en esta comisión. Y finalmente, si esos costos se van porque hay un costo de almacenaje, que no debe ser, creo yo, muy barato, que finalmente se va a traspasar a los clientes. Y cómo se compatibiliza esto también con el derecho a la vida privada, digamos, cómo podemos cuidarlo, qué es lo que nos preocupa a nosotros en este tipo de legislación. Eso, presidente, quisiera que me respondieran a esas dos consultas. Muchas gracias, diputada Andrea Parra. Le ofrezco la palabra a el diputado Fuenzalida. Sí, presidente. Bueno, mire, a ver, yo creo que es un artículo súper importante, porque lo que tenemos hoy día en nuestra legislación es el artículo 219 del Código Penal, actual, vigente. Dice: copia de comunicaciones o transmisiones, el juez de garantía podrá autorizar a petición del fiscal que cualquier empresa de comunicaciones facilite copias de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ellas. Del mismo modo, podrá ordenar la entrega de versiones existentes de las transmisiones de radio, televisión y otros medios. O sea, en el fondo, esa es la legislación que tenemos hoy día para que el Ministerio Público pueda acceder a información que está en las comunicaciones, porque es una norma bastante antigua. Y eso yo creo que es un gran problema que hoy día tenemos en el sistema persecutorio. Porque, y quiero contar, perdóneme, un caso personal. A mí me tocó ayudar a una familia de mi distrito que en un robo con intimidación se asesinó al padre de esa familia. Y resulta que fueron detenidos personas tiempo después y se pudo acceder a los celulares.
Y la Fiscalía, con autorización del juez, solicitó el tráfico, contenido, para poder llegar y comprobar que esas personas que habían sido detenidas, porque tenían toda la hipótesis del caso Armada, que habían estado en el robo con intimidación y en el homicidio en esa casa, poder llegar con eso al tribunal, si bien estaban formalizados para la acusación. Y la verdad que las empresas no entregaban la información. Había pasado, yo le diría, cercano a un año. Con lo cual hubo que pedir ayuda a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que tiene facultades por la ley que está citada acá, incluso 18.168, a establecer sanciones para que intermediara la entrega de esa información de varias compañías de celulares a la Fiscalía. Entonces, yo lo que quiero decir con este artículo es que esto no es solamente para investigar delitos informáticos, esto es para investigar otro tipo de delitos, que gracias a la tecnología y los registros que quedan en celulares o incluso en las redes, uno puede llegar a determinar la responsabilidad o la participación criminal. Entonces, esto no está solamente adscrito a los delitos informáticos, sino que también a la investigación de otros delitos. Y este artículo, lo estuve leyendo, está bastante bien trabajado en el sentido de establecer un plazo para la conservación de esa información. En segundo lugar, hace una distinción, por eso que en la primera inciso no está la solicitud de la autorización del juez, porque excluye lo que es el tráfico y el contenido, solamente es para identificar identidad. Pero yo coincido con el diputado Leiva que quizás no debemos romper esa regla que existe en nuestra legislación, que siempre la intromisión, obviamente, a la información privada y a la identidad de las personas que está en un tercero privado, sea siempre con la autorización del juez, que lo va a tener a bien, obviamente, en una investigación penal. Por lo cual, se establece eso. Se establece también, en lo inciso siguiente, cuando la empresa no cumple esto. Y se establece, porque el Código Penal hoy día no está en una ley que es la 18.168. Pero la verdad es que aquí lo que estaríamos haciendo es dejando expresamente en el Código Procesal Penal diciendo que el retardo, dice, aparte que le da facultad incluso para poder el Ministerio Público allanar un lugar para obtener esa información, establece sanciones que están en el artículo 36 y 38 de la misma ley, que establece desde multa hasta poder levantar la concesión administrativa, en el caso de alguna empresa. Entonces, yo creo que este artículo es súper importante, no solamente para el delito informático, sino para cualquier delito que la Fiscalía hoy día investiga. Por eso que, haciendo esa precisión que señaló el diputado Leiva en el inciso primero, dejando todo siempre con actuación judicial previa, creo que es una muy buena respuesta al vacío que hoy día tiene nuestro sistema persecutorio y que obviamente que las fiscalías se ven impedidas de investigar con la rapidez que tienen que hacerlo, porque las empresas muchas veces, de repente no por la voluntad que querían tener, no entregan información que es clave para determinar la participación criminal. Diputado Leiva. Oye, complementando lo que planteaba el diputado Fuenzalía, yo estoy de acuerdo. Este tema de los datos informáticos y su inmaterialidad requiere con mayor razón un deber de resguardo. Necesario señalar que incluso en materia tributaria la obligación de resguardo de los antecedentes tributarios es de 6 años, que es la prescripción en materia tributaria. ¿Y por qué no lo vamos a tener en este aspecto específico? Como decía el diputado Fuenzalía por su intermedio, no solo para delitos informáticos. Todos hemos visto, sin ser especialistas en materia de derecho penal, cómo se ha triangulado, cómo se han visto las conversaciones para los últimos hechos de sangre a los cuales todos hemos visto por todos los medios de comunicación. Justamente la manera de poder acreditar esos delitos es justamente, también en materia de blanqueo de capitales, también en materia de ley 20.000, es justamente por el resguardo de los datos informáticos. Entonces, a mí me parece muy importante esta norma, pero tal como señala el diputado Fuenzalía, el establecer tanto para el inicio primero y segundo, porque el tercero en adelante sí lo establece expresamente, el que haya una autorización judicial previa. Y yo quisiera invitar al resto de la comisión y particularmente a la mocionante de esta indicación, a la diputada Santibáñez, es que aprobemos de esa manera, pero además con un elemento adicional. Porque yo entiendo que el resguardo de la información personal es gravitante para muchas personas y en este caso también. Y me parece pertinente, y con esto termino, es que también se señale a aquella persona que fue objeto de retención o de investigación, aunque sea en
en un proceso desformalizado, que terminado el proceso se le comunique que efectivamente sus datos fueron entregados al fiscal por un motivo específico, de manera que él pueda resguardar su derecho de poder incluso denunciar o proseguir un proceso judicial, por ejemplo, por denuncia calumniosa o algo similar. Muchas gracias, diputado Leiva. Si le parece, diputada Santibáñez, ¿usted retira su indicación? En el sentido que lo indica Raúl Leiva, por supuesto, presidente. Presidente. Habiendo acuerdo, Presidente. Diputada Parra. Sí, lo que pasa es que ahora me surge otra duda que quiero preguntar, digamos, para ser responsable, porque según lo que he escuchado, entonces, estamos hablando de cuestiones en este proyecto que exceden la naturaleza del proyecto, que estaba enfocado solamente a delitos informáticos. Yo no estoy calificando si está bien o está mal, pero también quisiera un pronunciamiento respecto de que si estamos fuera o no de las ideas matrices del proyecto, porque también ahí hay un tema en esto. Nos vamos a meter en otro ámbito y yo quisiera claridad respecto de aquello, presidente. ¿Qué quiere la Andrea? Perdón, diputada. No Sí, le escuché muy bien. Lo que ocurre es que yo entiendo, ¿no es cierto?, que al abrir esto, lo que estamos haciendo es ir más allá de solo los delitos informáticos. O sea, el Ministerio Público hoy día lo estamos autorizando a través de una ley de ciberseguridad para delitos informáticos, lo estamos autorizando a que pida datos frente a cualquier delito. Entonces yo tengo la sensación de que eso excede las ideas matrices del proyecto, porque este es un proyecto de ciberseguridad. ¿Ya? Y me parece, digamos, que temas como esto, estamos hablando de pedir datos informáticos frente a cualquier investigación, hay que mirarlo con lupa. Ojo, cuidado con esto, sobre todo para los que creen, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado en estas cosas. Yo tengo mis dudas, entonces por eso quisiera un pronunciamiento respecto de este tema, si vamos a ir más allá o no. Yo siento que estamos fuera de las ideas matrices, para ser franca. Diputado Leiva, le ofrezco la palabra. No se escuchó nada. Sí, que efectivamente el artículo 219 vigente hoy día, o sea, está vigente. Lo que estamos haciendo es ampliarlo a la entrega de los datos de los suscriptores. Solo esto, que también por interpretación genérica del artículo 219 uno también lo podría obtener. Pero además le estamos con la modificación que plantea la diputada Santibáñez por su intermedio, incorporando dos aspectos fundamentales. Es que siempre sea, tal como señaló el diputado Fuenzalía por su intermedio presidente, previa autorización judicial, y además que una vez terminada la investigación, aquellas personas cuyos datos fueron solicitados, se les informe de esa circunstancia para que ellos puedan ejercer los derechos que estimen del caso pertinente. Pero es una norma que está vigente. Lo que se agrega con este inciso primero y segundo del 219, sin perjuicio que se especifica el tercero en adelante, son los datos del suscriptor. Vuelvo a insistir, yo lo llevo al, disculpen lo pedestre del ejemplo, pero la guía de teléfonos. Hoy día existen miles y cientos de datos y de suscripciones. Cada uno de nosotros tiene cuántos celulares, cuántas cuentas de internet, cuántos email, y por consiguiente es necesario resguardar debidamente sus intereses. Yo creo que para la persecución penal es fundamental, presidente. Mire, si le parece, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Maite Orsini y luego vamos a someter en votación la propuesta hecha por el diputado Leiva con la indicación que va a presentar ahora. Por escrito, por favor. Sí, presidente, tengo una opinión y una duda, que no está un poco compleja la discusión y está siendo difícil seguirlos, pero por eso quiero pedir un par de aclaraciones. Primero, quiero adherir a las palabras de la diputada Parra. No solamente acá estamos infringiendo el marco de competencia que esta ley nos ha entregado para legislar, que es los delitos informáticos, entregándole la facultad al Ministerio Público de solicitar las comunicaciones para cualquier tipo de delito, sino que estamos infringiendo derechamente el mandato constitucional de proteger la intimidad y
y quisiera saber por qué el asesor Mauricio Fernández mueve la cabeza cuando hablo. Si tiene algo que decir, ojalá que pida la palabra y lo comente. Presidente, le decía que estamos infringiendo disposiciones y derechos fundamentales de las personas con esta normativa que se propone con esta redacción. Entonces me parece del todo preocupante. Y segundo, la pregunta al diputado Leiva, yo estoy muy de acuerdo con lo que él plantea, pero siempre tiene que ser con una utilización judicial, porque lo que hace este artículo es permitir que el Ministerio Público solicite esta información sin siquiera fundamentar, para cualquier tipo de delito, sin fundamentación, sin solicitud del juez. Entonces, quisiera preguntarle al diputado Leiva si es que no me quedó claro en su última intervención, si es que iba a agregar que tenía que fundamentarse la solicitud y tener autorización judicial, porque ahí sería más acorde con lo que nos establece nuestra legislación en otro tipo de... Diputado Orsini, así lo explicó el diputado Leiva, que va a contemplar... ¿Me lo puede explicar de nuevo? Que no me quedó claro. Autorización judicial. Se lo explico muy cortito, Maite. Muchas gracias, presidente. Gracias, porfa, que en verdad no me quedó claro. En el inciso primero y segundo, diputada Maite, siempre que se requiera autorización judicial, y como toda autorización judicial debe ser fundada, también la solicitud obviamente es del mismo tenor, fundada. Y en segundo lugar, Maite, a petición de la diputada Santibáñez, le agregamos la circunstancia de que aquellas personas que han sido objeto de obtener los datos de suscriptor, una vez terminado el proceso, si es que no se formaliza, se le notifique formalmente que sus datos fueron entregados para que él puede ejercer los derechos que estime conforme a la normativa pertinente. ¿Te fijas? Entonces, resguardamos dos cosas. Primero, que siempre hay una resolución fundada por la petición ante el Tribunal de Garantía, obviamente dentro de un marco de un proceso penal. Y en segundo lugar, le entregamos a esa persona cuyos datos fueron entregados la posibilidad de ejercer las acciones que en derecho corresponda. Yo creo que está resguardado. Perfecto. Diputado, ¿puede mandar al WhatsApp la redacción para leerla? La mando al tiro. A ver, se va a enviar la propuesta de indicación y le voy a ofrecer la palabra, si me permite, diputada Parra, al Ministerio Público, por favor, para poder aclarar, y luego le doy la palabra, diputada, y para luego someter a votación. Señor presidente, por su intermedio, como representante junto al director de la unidad, Mauricio Fernández, y doña Camila Boch, queríamos explicar algunas cosas en relación con el artículo 219. Como primer término, en cuanto a esta confusión en cuanto a que la ley estaría sobrepasando los límites, ¿cierto?, en cuanto a lo que tiene como mandato, no hay que perder de vista que lo que pretende esta ley es modificar cuerpos legales, dice, con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest. Por lo tanto, estos cuerpos legales pueden ser perfectamente cuerpos procesales, y así tiene que ser, porque el propio Convenio de Budapest establece la obligación de los Estados partes, ¿cierto?, a regular normas procesales para la persecución de delitos que justamente digan relación con evidencia digital. Por lo tanto, no existe algún traspaso de mandato constitucional ni nada por el estilo, toda vez que justamente se está cumpliendo con lo que señala el Convenio de Budapest, convenio que no solo se refiere a delitos informáticos, sino que también a la evidencia digital en su integridad. Eso como primera cosa. La segunda cosa es que hay que distinguir, y el artículo 219 lo hace muy bien, y por ahí entiendo que el diputado Fuenzalía, si no me falla la memoria, distinguió también muy bien. Una cosa son los datos de suscriptor, otra cosa son los datos de tráfico, y otra cosa son los datos de contenido. Tanto los datos de tráfico como los de contenido son bastante más graves, si se quiere, ¿cierto? Es información bastante más íntima, y por lo mismo se requiere autorización judicial. La diferencia, y así se explicó en su minuto, ¿cierto?, es que los datos de suscriptor, es decir, el inciso primero y el inciso segundo del artículo 219 en la modalidad en que están establecidos actualmente en el proyecto de ley, dice relación con datos, por decirlo de alguna forma, los primeros datos a los que vamos a poder acceder en su oportunidad. Es por eso que nosotros como Ministerio Público estimamos que en este caso en particular solicitar autorización judicial resulta excesivo, toda vez que hoy en día, por ejemplo, si nosotros tenemos conocimiento de la existencia de algún delito informático, podemos llegar a obtener una dirección IP,
y queremos saber a quién está asociada esa dirección IP, tendríamos que necesariamente pedirle autorización judicial a un juez, valga la redundancia, sin perjuicio de que muchas veces no tenemos ningún otro antecedente. Entonces, el tema es contraproducente porque no tenemos con qué fundar esa autorización judicial. Muchas de las investigaciones que hoy en día llevan adelante fiscales del Ministerio Público no llegan a buen término justamente por esto, porque no existe mayor información. O sea, vamos a pedir una autorización judicial siendo que no tenemos ningún otro dato. Y esa autorización judicial corre el riesgo, un gran riesgo, de que no sea aportada. Como señalaba en su minuto el diputado Leiva, efectivamente entendemos que los datos de suscriptor son datos de mínima entidad, así como en su oportunidad existía una guía telefónica donde aparecían los números de teléfono asociados a la identidad de una persona. También, en este caso en particular, los datos que se están solicitando por la vía de datos de suscriptor son datos de menor entidad, como datos que, por ejemplo, uno podría obtener de, no sé, un certificado de nacimiento, un certificado de antecedentes penales, datos a los que el Ministerio Público tiene acceso hoy en día sin necesidad de autorización judicial y que nadie podría decir que no son datos personales, porque lo son, pero no hay que perder de vista que estamos ante la investigación penal de un hecho que reviste eventualmente carácter de delito. Por lo tanto, no es que estemos solicitando datos a diestra y siniestra, estamos solicitando datos para la investigación de delitos. Y si eventualmente se establece esta obligación a todo evento de solicitar autorización judicial, en la práctica va a significar que nos van a quitar la posibilidad de investigar en aquellos casos en que se requiere información relevante de manera inmediata. En su minuto y en relación a la sesión del día de ayer, nosotros les conversábamos en cuanto a que este tipo de criminalidad es una criminalidad particularmente difícil de investigar, donde normalmente los datos que tenemos son muy vagos y son muy difíciles de obtener. Y muchas veces incluso obteniendo datos de suscriptor no vamos a poder llegar a ninguna parte porque la persona puede perfectamente entregar datos falsos en relación a este tipo de cuestiones. Como yo les explicaba ayer, Mickey Mouse puede estar cometiendo un delito informático de dimensiones terribles y con ese dato nosotros no vamos a acceder absolutamente a nada. Tampoco es correcto señalar que la dirección IP adhiere necesariamente a una persona, porque eso no es así. La dirección IP solamente nos va a dar un dato respecto de un eventual sistema informático que se está utilizando o la ubicación de un equipo, y que justamente da cuenta de eso, son las diligencias iniciales, las primeras diligencias. Es decir, aquí, si uno piensa en un delito cometido, por ejemplo, un robo en una calle, ¿cierto? La primera diligencia va a ser empadronar testigos para poder levantar algo de información. ¿Cómo resultaría posible, por ejemplo, pedir una autorización judicial para empadronar testigos si es que no tengo absolutamente nada más? Es lo mismo en este caso. Si nosotros no tenemos autorización, o sea, no tenemos la posibilidad de solicitar estos datos sin la necesidad de una autorización judicial, significaría o equivaldría, ¿cierto?, a que no podríamos, por ejemplo, levantar evidencia en un sitio del suceso físico, a que no podríamos empadronar testigos porque le tendríamos que pedir autorización a un juez y no tendríamos nada para pedirle autorización a ese juez. Ese es el matiz de diferencia. Datos de suscriptor son datos de menor entidad. Luego vienen los datos de tráfico que, por supuesto, que como tienen mayor entidad y que eventualmente pueden lesionar de manera más grave los datos personales, se requiere autorización judicial y lo mismo y con mayor razón aún respecto de datos de contenido. Esa es la diferencia que nosotros vemos y ese es el matiz de diferencia y que explica el por qué en su minuto en el Senado se aprobó esta normativa en el sentido en el que viene explicitado, porque, como decía anteriormente, son datos, efectivamente datos personales, pero son datos personales a los que el Ministerio Público en otro tipo de investigaciones tiene perfecta posibilidad de adquirir y en este caso en particular, atendía la particular complejidad de los delitos informáticos, es que se solicita que sean sin autorización judicial. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Bueno, sí, le voy a ofrecer la palabra. Yo en particular coincido plenamente con don Rodrigo Peña y por lo tanto me quedo con el texto original de la propuesta que viene por parte del Senado. Por ende no suscribo a la indicación propuesta por el diputado Leiva, con mucho cariño por supuesto, porque entiendo que lo que buscaba el diputado justamente es buscar un consenso en esta línea
para facilitar la tramitación y que quede en el marco jurídico correspondiente, con todos los resguardos de los derechos de las personas, pero yo creo que lo que ha dicho Rodrigo Peña en la práctica es justamente lo que nosotros buscamos, que esto funcione. Le ofrezco la palabra para dar su punto al diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Luego de haber escuchado a Rodrigo Peña por su intermedio, me parece muy válida su aclaración. Pero todo lo que diga relación con control de datos personales, estamos hablando de datos informáticos, siempre tiene una regulación. Por eso, plantearle a Rodrigo por su intermedio es, si yo voy a hacer un control de identidad, y lo aprobamos en esta misma comisión, a contrapelo, con problemas, pero establecimos un procedimiento, ¿te fijas? ¿En qué circunstancias, cómo establecimos un sistema de reclamo? Porque si yo voy caminando por la plaza y un carabinero me hace un control de identidad, se estableció un procedimiento específico para ese control de identidad, para que yo le entregue mi carnet, mi nombre, si no, ningún carabinero tiene por qué preguntarme a qué nombre, yo soy un hombre libre. Las primeras diligencias de un procedimiento, empadronamiento de testigos, se dan dentro de un marco penal, el inicio de un procedimiento, cuyas primeras diligencias están claramente establecidas, resguardadas en el proceso penal. Aquí lo que estamos haciendo es justamente casi un control de identidad absoluto y arbitrario por parte del Ministerio Público, porque podría solicitar, sin mediar ningún tipo de autorización judicial, a cualquier proveedor de servicio o prestador de servicio los antecedentes IP de todas mis cuentas, sin tener razón, sin tener motivo, sin ningún control jurisdiccional. Mi opinión personal, en ese caso discrepo con Rodrigo, es que como son datos personales y de mi ámbito o de mi esfera de protección privada, para que el Ministerio Público pueda acceder a mis direcciones IP, a las cuentas que yo tengo suscritas con distintos prestadores de Internet, bueno, requiere una autorización judicial, porque uno entiende que eso lo va a hacer dentro del marco de un proceso penal. Es cierto el expertise y la práctica que tiene Rodrigo, pero si existe, por ejemplo, una denuncia en contra de un diputado, una amenaza de muerte de un bot de Internet, bueno, hay más que justificado al tribunal para solicitar se liberen o se entreguen los datos del suscriptor de esa cuenta. ¿Por qué no? ¿Por qué no solicitarlo? Para mí ese es el fundamento. Yo creo que el resguardo de los datos y la protección de los datos personales es esencial y no es óbice para el marco de una investigación criminal el que el Ministerio Público le requiera esa autorización al juez de garantía. Presentada entonces su indicación, diputado Leiva, mire, acá dice claramente que el Ministerio Público podrá requerir en el marco de una investigación penal en curso. O sea, está enmarcado dentro de un proceso, no es, digamos, una solicitud abierta de los datos. Le ofrezco la palabra al diputado, Fuenzalida para tomar acuerdo y someter a votación. Y la diputada Parra. Presidente, sí, yo también pedí la palabra. Sí, después se la doy. Después Fuenzalida. Yo entiendo al diputado Leiva su punto, pero leyendo bien el artículo, aquí efectivamente la distinción tiene una razón de ser. Claro, el diputado Leiva dice, cuando hay una amenaza a un diputado a través de las redes y una sola denuncia, con mayor razón debiese tener todo tipo de información. Pero claro, tenemos a una persona identificada quien está amenazando a otra. O sea, la participación en este caso del delito la tenemos con claridad. Lo que la Fiscalía, y así lo entiendo, está construyendo una investigación. Y para construir una investigación, en el mundo real, obviamente, empadrona testigos, toma sobre el sitio suceso una serie de antecedentes, huellas, en fin, para poder cotejar y poder ir viendo más o menos quién puede ir dando información para llegar a los autores del delito. Acá un poco es lo mismo en el mundo digital, porque, claro, excluye todo lo que es tráfico y contenido, pero cuando a través, yo sé que, por ejemplo, a la persona amenazada, hay personas que ingresan, y yo necesito saber más o menos la identidad de esas personas, para poderles tomar un testimonio. Tengo que saber más o menos cuál es su dirección geográfica, si esa persona estaba en el país o no estaba en el país. Claro, geolocalización, o sea, son información como base que tiene que tener el Ministerio Público para poder decir, bueno, hay algo o no hay nada. Porque si no hay nada, claramente, ¿qué voy a ir a pedir una autorización al juez? ¿O qué voy a solicitar una formalización si no tengo nada? Y para construir eso de la nada, y volvemos a repetir, estamos hablando de delitos que son
bastante más sofisticados que el delito normal. Entonces también obviamente uno tiene que tener esta apertura para estas como diligencias para poder armar algo, es que el Ministerio Público tenga algún movimiento de poder acceder al menos de la información que recibió respecto de la persona a quien se le cometió el delito, de dar con, bueno, quién podría ser, dónde se encontraba, y descartando antecedentes para ir construyendo algo que finalmente va para ya llegar al tráfico, llegar al contenido, llegar más o menos qué hablaron, quién vio, cuántas veces entró el llamado o el mail, en fin. Bueno, ahí va a tener que pedir la autorización al juez. Y eso está en el inciso 3º. Pero acá yo creo que es darle la posibilidad al Ministerio Público que pueda al menos construir un caso frente a una denuncia. Si aquí estamos hablando siempre que hay una denuncia, no es que el Ministerio Público se le ocurrió al día mañana, oiga, ¿sabe qué? Voy a empezar a pedir IP de algunas personas. No, aquí hay una denuncia donde el Ministerio Público empieza a moverse obviamente y va a requerir este tipo de información que creo que, por lo que la leo, es bastante básica. Muy bien, diputado Fuenzalida. Finalmente le ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra y vamos a someter votación. Presidente, mire, un par de cosas. Yo he sido súper, digamos, explícita en pedir, digamos, alguna opinión al respecto de estos temas que no han sido contestados. No me han contestado respecto, ¿no es cierto?, de si lo que estamos conversando ahora excede o no excede las ideas matrices, y la respuesta no me la tiene que dar el Ministerio Público, me la tiene que dar la Secretaría, ¿ya? Y pedí también, ¿no es cierto?, un pronunciamiento de los dos expertos que tenemos respecto de este tema, para efecto, ¿no es cierto?, de aclarar los temas. Yo, por lo menos, no estoy disponible para aprobar una indicación sin que venga claramente especificado que debe haber autorización judicial, porque también el Ministerio Público se tiene que hacer cargo de que no hay datos personales, digamos, de primera categoría y segunda categoría. Los datos personales son datos personales, ¿ya? Y en eso no nos podemos saltar las garantías constitucionales, por mucho, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público quiera acelerar los temas. Yo estoy a favor, ¿no es cierto?, de poder legislar en esto, tal como dije desde un principio, pero en condiciones distintas. Y por favor le pido, presidente, que no se apure tanto y que nos permita, ¿no es cierto?, a los parlamentarios hacer la discusión, escuchar, ¿no es cierto?, a los expertos en este tema, y de ahí votar. Entonces yo quisiera que me respondieran las preguntas. Sí, presidente, yo también quería pedir que le diéramos por favor la palabra a Michelle de Datos Digitales. No, tenemos sesión hasta las 14:30. Vamos a someter a votación este artículo, pero antes, a solicitud de las diputadas, entiendo, le voy a ofrecer la palabra a Michelle Bordachar. Y a Pedro Huichalaf, por favor, presidente. Y a don Pedro Huichalaf. Por su internet, señor secretario, paso a responder las preguntas que me hicieron. Respecto de los riesgos que eso supone, bueno, efectivamente se están ampliando acá las hipótesis. La norma actual señala que es el juez de garantía quien pueda autorizar la entrega de copias de comunicaciones o transmisiones a petición del fiscal, y hoy día se estaría eliminando este requisito para determinados datos que no son menores, no son, o sea, con la identidad, la dirección postal geográfica, el número de teléfono, o sea, podemos hacer persecuciones fácilmente, pero el problema de esto es que no basta solamente con mantener la norma de que debe hacerse la solicitud de autorización judicial para poder llevar a cabo estas medidas, sino que también hay que agregar la obligación de notificar al afectado, pero no es suficiente. Además, se requieren, o al menos lo que nos muestra la práctica al día de hoy, es que se requieren mecanismos para poder fiscalizar que esto se esté dando, porque hoy día la normativa ya contempla la obligación de notificar al afectado, al menos en el caso de las interceptaciones. El artículo 224 del Código Penal, del Código Procesal Penal lo establece, y al menos lo que nosotros hemos visto en derechos digitales con la encuesta que hacemos todos los años,
a las empresas de telecomunicaciones es que no se está cumpliendo la obligación de notificar al afectado y por lo tanto no se puede fiscalizar que estas medidas estén siendo usadas debidamente. No ponemos en duda en ningún caso la buena intención y la necesidad del Ministerio Público de contar con herramientas, pero el problema es que tampoco podemos ser ciegos, que eso en determinados momentos o procesos históricos o políticos puede ser mal utilizado y entonces si se van a aprobar normas que van directamente en contra de garantías constitucionales, lo mínimo que se puede hacer es contar con contrapesos y mecanismos que permitan fiscalizar que no sean usadas indebidamente. Así que como mínimo sería lo adecuado sería reincorporar la autorización judicial previa, incorporar también el deber de notificar al afectado y mecanismos que permitan asegurarse que ello se cumpla, porque hoy día, como la mayoría de estas son actividades investigativas secretas, no es posible ver las causas en el Poder Judicial, en la página del Poder Judicial, y por lo tanto es imposible fiscalizar que se esté cumpliendo o no con ese deber de notificación. Por lo demás, la diputada Parra el día de ayer le solicitó al Ministerio Público que trajera hoy día la información respecto del número de interceptaciones que ellos solicitan todos los años hacer y cuántas les han rechazado. Hasta el momento el Ministerio Público no ha contestado. A nosotros también nos gustaría saber esa información porque no está pública y yo creo que esa información va a servir para ver que hoy en día son tantas las solicitudes que normalmente se están aceptando sin la debida revisión de los motivos que harían procedente. Y por último, la verdad es que no se puede justificar la afectación de derechos fundamentales por la falta de capacidad investigativa del Ministerio Público. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Y por último, ahora sí que termino, el hecho de que no se le pueda solicitar sin autorización judicial, el hecho de requerir una autorización judicial no provoca que se elimine en el intertanto los datos y que se pierdan, que era uno de los miedos del Ministerio Público, porque hoy día la ley exige un mínimo de un cierto periodo de tiempo, que es mínimo de 2 años, si no me equivoco, y eso es tiempo suficiente para conseguir la autorización judicial. Así que eso. Muchas gracias. Bien, le ofrezco la palabra al experto de la Universidad de la Frontera. No, perdón. Don Pedro Huichalaf, perdón. Sí, de la Universidad Mayor. Universidad Mayor, disculpe. Sí, nada personal con la Universidad Mayor. En primer lugar, muchas gracias, señor presidente. Y yo quiero aclarar un par de cosas. Yo creo que para la discusión tiene que ser real. Y con todo el respeto a mi colega que acaba de hablar, en este caso Rodrigo Peña, hay un par de precisiones que yo creo que son insoslayables. Que él diga que hay antecedentes menores, como los datos del domicilio y datos de clientes, que sean datos personales, y que eso no requeriría una autorización judicial, y hay otros de mayor envergadura, eso es una falacia. Porque hoy día existen datos personales, y los datos personales están garantizados en la Constitución. Y podría suceder, y es un planteamiento que ha ocurrido en otras legislaciones anteriores, de que esta ley salga con la propuesta del Ministerio Público, sin intervención judicial y sin autorización previa, y después el Tribunal Constitucional, que ha sido tan cuestionado, puede tirarlo hacia abajo. Pasó en otros proyectos anteriores, como por ejemplo en el caso del registro de pedófilos para efecto de registro en cibercafé, que fue aprobado por el Congreso, y el Tribunal Constitucional declaró que esos artículos eran inconstitucionales y por tanto no lo dejó pasar porque ese registro lo iba a tener un privado, en este caso sin control superior. En segundo lugar, quiero mencionar que también hay otra falacia en decir que el convenio de Budapest permite que los datos informáticos pueden ser utilizados para cualquier tipo de investigación independiente que sean delitos informáticos. Es una cosa que no es correcta. Es decir, hoy día, y por eso también concuerdo con la preocupación de la diputada Parra, la idea matriz, y así se denomina este proyecto, es de adecuar el convenio de Budapest y son los delitos informáticos. Entonces, en definitiva, lo que se está tratando de plantear es que cualquier investigación de cualquier naturaleza, sin determinar tipo de envergadura, puede ser solicitada información. Pero independiente, si continúan con esta propuesta, que es válida para ustedes, también hay otro tema que quiero aclarar, y se lo digo ahora en mi calidad de ex subsecretario de Telecomunicaciones por la experiencia que tuve. En materia de telecomunicaciones, hoy día existe una normativa que
previa orden judicial, se pueden hacer intervenciones telefónicas y hay un decreto y hay un reglamento que determina el modo y el procedimiento en que se hace práctica esta orden judicial autorizada a través del Ministerio Público. Es decir, hay un decreto aparte que indica que va a haber un responsable de la empresa de telecomunicaciones, va a haber un fiscal con la orden, se exhibe, se hacen el chequeo y se entregan en forma confidencial. En esta norma no hay nada relacionado a esa lógica si se piden datos. Es decir, la propuesta, si es que continúan con esto, es que deberían establecer dentro de la normativa de que un reglamento posterior va a establecer ese procedimiento en hacer efectiva esa solicitud previa a orden judicial. Es decir, acá tampoco se establece, por ejemplo, qué medidas de seguridad deben tener las empresas de telecomunicaciones y tecnología que almacenen información. No dice qué medidas de ciberseguridad respecto al resguardo de esa información. No establece temas de procedimientos de entrega. No establece lógica a quién, formas, quién va a ser el responsable. Y se lo digo por la práctica, porque cuando, y tal como lo mencionaba, cuando hay un proceso investigativo, se le pide a las empresas niegan a entregar esa información por protección de los datos personales y tiene que intervenir la Subtel, se tiene que aplicar el procedimiento establecido en los reglamentos para efectos de entregar la información en forma correcta, porque hoy día las empresas van a decir, me están pidiendo información y no me dicen cómo, y yo soy responsable porque yo tengo los datos personales de todos de mis clientes y hay una garantía constitucional y el Ministerio Público puede llegar por oficio y me pide la información, puede entregarlo, ir una persona directamente a la oficina. ¿Con quién va a hablar? ¿Va a hablar desde el portero hasta un ingeniero? ¿Con quién? Entonces siento que para complementar esta normativa, además de establecer esta lógica, si es que quieren avanzar hacia solicitarlo en cualquier ámbito, establecer que es previa orden judicial para que haya una garantía constitucional por la intromisión en unos derechos de datos personales, y además deberían incorporar que todo este procedimiento se va a regular en un reglamento que, no está, que tiene que ser sacado porque acá en este articulado no aparece. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, don Pedro, muchas gracias. Vamos a someter en votación. Señor presidente, disculpe que lo interrumpa, solamente porque me gustaría aclarar una cosa, porque bien, acaba de señalar bien, que... Le ofrezco la palabra al Ministerio Público, luego de que fue aludido, le ofrezco la palabra finalmente. Les pido por favor silencio para escuchar al Ministerio Público y luego sometemos a votación esta propuesta. Señor presidente, perdón, pero es que solamente se lo pedía porque se dijo que había señalado dos falacias, que desde ya no me parece el término, pero igualmente me gustaría referirme a aquello, solamente para que ustedes sepan que en realidad de falacia no tiene absolutamente nada. Lo que yo dije inicialmente respecto a los datos personales es que efectivamente hay datos personales que son constantemente solicitados por el Ministerio Público. Las investigaciones penales se basan en conocer datos personales, si no, no se podrían llevar a cabo. Eso es una cosa lógica, porque cuando yo empadrono un testigo y le pregunto, un funcionario policial le pregunto, ¿usted cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué fue lo que vio? Esos son datos personales, y son datos personales, son los mismos datos personales que estamos hablando acá. Y en ese caso no se requiere autorización judicial alguna. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que hay otros datos personales, hay otras informaciones, ¿cierto? Informaciones de tráfico, de contenido. Por ejemplo, lo que yo le quiero comunicar a otra persona, ¿cierto? Y que va solamente dirigida a esa persona. Ese tipo de cuestiones, ¿cierto?, son de muchísima mayor entidad y es por eso que se requiere autorización judicial, si no, no tendría ningún sentido, ¿cierto? No se podrían llegar y solicitar por el Ministerio Público. Por lo tanto, eso es lo que estaba diciendo. No estoy diciendo que los datos personales no sean relevantes, por supuesto que lo son, pero la propia ley de datos personales establece requerimientos y establece exenciones respecto de instituciones públicas que en el cumplimiento de su función puedan realizar trabajo o tratamiento de datos personales. Cuando uno va a comprar a un supermercado, le piden el RUT, ¿cierto? Y eso es totalmente ilegítimo si ustedes me lo preguntan a mí. Me están solicitando un dato personal, una empresa. ¿Para qué? Para lucrar. En este otro caso que yo estoy colocando, señor presidente, son datos personales para realizar una investigación penal. Datos personales que si no los tenemos, ¿cierto?, no vamos a poder realizar la investigación. Si ese es el punto. Si se comete una intrusión informática, ¿cierto?, un acceso ilícito a una base de datos desde un servidor desconocido y lo único que tengo es eventualmente una dirección IP, es el comienzo de la investigación. No hay absolutamente nada antes. Y voy a tener que ir donde un juez y decirle, mire,
se ingresó desde una IP desconocida, ¿cierto? Es lo único que tengo, y le vengo a pedir a usted que me dé una autorización judicial para seguir, o sea, me va a decir, bueno, ¿y cuáles son los fundamentos? Las resoluciones judiciales tienen que ser fundadas, y esos fundamentos se los tiene que entregar el Ministerio Público. En el caso anterior, si yo levanto testigos, si yo le tomo declaración a testigos, voy a llevar esas declaraciones y le voy a pedir al tribunal que me dé una autorización para alguna cuestión que sea de mayor entidad. Antes de eso es imposible. Y lo otro, en relación a la segunda falacia que se me adujo, como que había dicho, ¿cierto? Era que el convenio de Budapest no establece... en realidad ni siquiera le entendí muy bien lo que quiso decir el señor Huichalaf. Pero en este caso en particular una cuestión que es sumamente clara y que se desprende incluso de lo que se señala en el cuerpo del proyecto de ley, es que este proyecto de ley viene a modificar otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlo al convenio de Budapest. Y dentro de esos cuerpos legales, lógicamente, incluso creo que en el artículo 18 está expresamente contemplado del Código de Budapest, la modificación a normativa procesal para poder llevar adelante la investigación, no solo de delitos informáticos, sino que también la investigación que diga relación con evidencia digital. En eso no existe ningún tipo de falacia y esas eran las aclaraciones que quería señalar, señor presidente. Y por lo demás, señalar, como dije anteriormente, solo para remarcar el punto, cada vez que el Ministerio Público accede a un certificado de nacimiento, un certificado de antecedentes penales, ¿cierto? Está accediendo a información que está resguardada por la Ley de Datos Personales, pero lógicamente que puede hacerlo porque es una entidad del Estado que se dedica justamente a investigar delitos. Entonces, es en ese marco donde se señalan estos datos personales. No es lo mismo que un control de identidad preventivo, donde un funcionario policial puede solicitarle a cualquier persona, sin necesidad de indicios previos de un delito, ¿cierto?, antecedentes de identificación. Eso efectivamente tiene que ser regulado de otra forma. En este caso en particular, estamos sobre la base de la existencia de un ilícito y ese es el puntapié inicial para poder solicitar estos datos que, como dije, son los primeros datos. Si no tenemos acceso a esos primeros datos, las investigaciones de delitos informáticos y de otro tipo de delitos en los cuales se cometen a través de Internet o de sistemas informáticos, no se van a poder llevar adelante. Es así de simple, no se van a poder llevar adelante porque no vamos a poder acceder a los datos más básicos para poder seguir investigando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio Público, don Rodrigo Peña. Le ofrezco la palabra al diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Yo concuerdo en gran parte de lo que plantea don Pedro Huichalaf y el fiscal Peña por su intermedio, presidente. Yo sé lo imperioso y necesario que es obtener estos primeros antecedentes para la persecución criminal, y también soy conteste en el sentido de que mientras más rápido se pueda proceder y menos burocracia existe, cuanto mejor. Pero en los ejemplos que planteaba Rodrigo, el fiscal Peña por su intermedio, presidente, claramente si yo voy a un supermercado y entrego mis datos, es porque yo libre y espontáneamente los entrego. Son dentro del ámbito de mi esfera privada y yo libremente los entrego. Para lucrar o para no lucrar, Rodrigo, lo hago. Si efectivamente, fiscal, usted tiene que empadronar un testigo y dice, oiga, venga usted para acá y yo no quiero ir, deme su identificación. No se la quiero dar. Usted tiene que someterse a un procedimiento y una autorización para compelerme a mí a entregar mi individualización. Y además tengo el legítimo derecho garantizado constitucionalmente de guardar silencio. Lo puedo hacer. Incluso puedo no identificarme y ahí hay un procedimiento. Yo lo que le quiero plantear, y esta es la pregunta que le quiero hacer al fiscal Peña, es, a mí lo que me complica, y coincido con usted, fiscal, en que tal vez lo burocrático, la sobrecarga de los tribunales de garantía, los formularios que pudieran atentar contra la rapidez o prontitud de persecución de un delito que está indiciario, pero al igual que en un control de identidad, cuando una autoridad, y lo aprobamos en esta misma comisión, cuando Carabineros, por ejemplo, puede realizar un control preventivo a cualquier persona, pero está sometido a un procedimiento, tiene sanciones si lo hace mal, si efectivamente hay discrecionalidad y hay estigmatización respecto, por ejemplo, de ley Zamudio respecto de cierto sector, tiene una sanción. Yo lo que le quiero proponer al fiscal Peña, y esta es la pregunta que quiero hacer, es ¿cómo ve usted si nosotros esta solicitud la pudiéramos supeditar a un reglamento básico donde el Ministerio Público sí pudiera requerir esos antecedentes directamente, tal como establece el artículo primero, el artículo 219 propuesto, pero sometido a un reglamento donde se establezca la forma de hacerlo y que no quede la mera discrecionalidad del fiscal de turno? No sé si le parece a usted, fiscal,
que pudiéramos reglamentar eso, al igual que se reglamenta el control preventivo, al igual que todo esto, porque el fundamento, fiscal Peña, si me permite, presidente, por su intermedio, es que aquí estamos hablando de garantías constitucionales, de la protección de los datos personales que yo los puedo entregar o no. Entonces, si como comisión generamos la unanimidad para que el Ministerio Público pueda, y le entienda a usted, de manera rápida y proactiva, solicitar esos antecedentes, lo mínimo, y esa es la pregunta, si usted podría estar de acuerdo como Ministerio Público, supeditarle un reglamento, fiscal Peña. ¿Contesto inmediatamente? Le ofrezco la palabra a don Rodrigo Peña. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Diputado Leiva, efectivamente, yo entiendo también las aprehensiones que eventualmente se tienen. Normalmente este tipo de cosas se solicitan, o este tipo de cuestiones uno pensaría que podrían ser necesariamente a través de una autorización judicial. Solamente quisiera hacer el contrapunto. Efectivamente, cuando uno va a un supermercado y le piden el dato, ¿cierto? Uno puede darlo o no darlo. El tema es por qué me lo está solicitando. Ahí está la finalidad, digamos. El punto que yo quería colocar era que el Ministerio Público lo está solicitando para investigar un delito que ya tiene que haber algún indicio de existencia, ¿cierto? En este caso en particular, yo creo que nosotros estamos llanos. Si efectivamente, si ese es el tema, establecer algún sistema, un reglamento, me parece en principio bien. No creo que hubiese ningún problema en ese sentido, así como existe para otro tipo de diligencia, ¿cierto? No sé, el reconocimiento de imputados en rueda de preso, cosas de ese estilo, existen y se puede hacer una especie de reglamento al respecto. Pero el punto que yo quería señalar, diputado Leiva, es que si nosotros obtenemos información del registro civil, por ejemplo, información que contiene datos personales, personalísimos incluso algunos de ellos, la dirección de una persona aparece en el certificado de antecedentes penales, el nombre de la persona y su RUT aparece en un certificado de nacimiento, incluso si es un certificado de nacimiento completo aparecen los nombres de los padres de la persona, y el Ministerio Público puede acceder a eso, y puede acceder, ¿por qué? Porque lo está haciendo en el marco de una investigación penal. Si el Ministerio Público detecta que algún fiscal o algún funcionario está mal utilizando, ¿cierto?, estas facultades que tiene la obligación de perseguir como delito justamente esa mala utilización. Incluso el propio artículo al final dice que todos aquellos antecedentes que hayan sido obtenidos de forma ilegítima, por decirlo de alguna forma, no van a poder ser utilizados con posterioridad. Por lo tanto, es solamente en ese sentido, diputado Leiva, la aclaración que le está realizando, y si esa es la forma de destrabar el tema, creemos que por lo menos daría lugar a que se pudieran tramitar estos delitos de manera rápida y pronta, y estamos dispuestos y disponibles para alguna cuestión en ese sentido, de querer a lo mejor establecer parámetros mínimos de cuándo solicitar esos datos de suscriptor y cosas por el estilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Peña. Vamos a tomar acuerdo, vamos a someter en votación. En primer lugar, les quiero pedir silencio acá en la sala. Si quieren, también las señoras y señores parlamentarios pueden argumentar su votación. En primer lugar, le voy a preguntar a la diputada Marisela Santibáñez si mantiene su decisión de retirar su indicación a propósito de la discusión planteada. Diputado Fuenzalía, le ofrezco la palabra. La discusión acá es un tema meramente jurídico, pero a ver, nosotros no podemos establecer que un reglamento definirá la manera que lo haga el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es autonomía constitucional, es un organismo autónomo que en fondo no recibe reglamentos del Poder Ejecutivo. No es que el Ministerio de Justicia haga un reglamento y el Ministerio Público tenga que seguir ese procedimiento. Lo que habría que hacer es una modificación en la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces yo le digo al colega Leiva que presente un proyecto, que lo veamos acá, en que establezca procedimientos y sanciones, obviamente, cuando como bien decía el fiscal Peña, que algún fiscal esté pidiendo esa información sin haber una investigación judicial. Y lo tramitamos con toda la rapidez que él quiera para ver ese tema. Pero aquí en este artículo, yo creo que hay que aprobarlo como, yo estoy disponible a aprobarlo como está. Entiendo la razón del Ministerio Público, entiendo que esta información es la básica, que en el mundo privado la damos todos los días,
y a la falta de una ley de datos personales que está en el Senado, todavía no tenemos claro si nosotros somos dueños de los datos o los datos son de Google, de Facebook, de Falabella, toda la empresa que uno le da los datos. Todo eso no lo tenemos resuelto en Chile, porque la ley está en el Senado y todavía no sale de ahí. Hoy día, finalmente, lo único que nos está pidiendo el Ministerio Público, que lo que hace en el mundo real, es acceder a la identidad de una persona, saber su dirección y saber, obviamente, elementos que están públicamente, pero hacerlo de manera legal para que esté definido en la ley, no lo hagan de una manera que no esté definida en la ley. Yo creo que no. Yo creo que a mí por lo menos me da tranquilidad que es lo básico. El contenido, que es lo que la conversación y otros datos de mayor profundidad, como el tráfico, cuántas veces hablé y todo eso ya requiere una decisión judicial, porque ya estoy entrando ya no a la identidad, estoy entrando a lo que hay detrás el actuar de esa identidad. Y por eso mismo creo que el Senado esto lo aprobó unánimemente porque entendió que hay una distinción que era clara. Lo básico, que digamos las cosas como son, se puede acceder de miles de formas, ni siquiera tendríamos que ponerlo en la ley, pero obviamente tenemos que ponerlo en la ley para que el Ministerio Público esté resguardado en lo que pide. Y segundo, lo que sí requiere una mayor profundidad, porque ya estamos entrando a la vida personal, a las comunicaciones, al contenido que uno tiene a través de la comunicación, eso sí requiere una decisión judicial. Y eso está en el inciso 3º en adelante. Yo, por lo menos, me quedo tranquilo. Y si hay que determinarlo con mayor precisión, yo le invito al diputado Leiva que hagamos un proyecto en la ley orgánica, lo modifiquemos. Yo estoy de acuerdo, yo entiendo, doctor. Le regalo un minuto. Porque además la discusión es interesante y yo quiero agradecer mucho y lo importante y valioso de contar con opiniones diversas que enriquezcan el debate. Y agradecerle a Rodrigo por su intermedio, al fiscal Peña, a Pedro también, que han tenido la disposición aquí para estar discutiendo este tema. Yo, el único punto, presidente, que quiero plantear, coincido con el diputado Fuenzalía y con usted también, pero esa simple discrecionalidad a mí no me parece. Yo entiendo que el Ministerio Público, conforme a su ley orgánica, tiene autonomía constitucional, pero por eso le pido, por eso discutirlo, colega Fuenzalía, presidente, que exista un instructivo o alguna instrucción general que en función del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público se pueda dictar para que no sea tan discrecional. Puede estar supeditado a un instructivo general que lo autoriza el propio artículo 17. Estos instructivos generales son precisamente aquellas instrucciones de carácter general que el fiscal nacional, como jefe superior de la Fiscalía y responsable de su ordenamiento en uso de facultades, dicta para el cumplimiento de las finalidades ya expresadas. Vale decir, puede establecer instrucciones generales que estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación, de los hechos constitutivos de delito, el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos. Entonces, cuando yo me refiero a que esto no sea ampliamente discrecional, Rodrigo y Pedro, por su intermedio, y agradeciendo lo coloquial de esta discusión, es que quede supeditado a algo, una norma. Y me parece que en función de la autonomía constitucional del Ministerio Público, claramente se puede dictar una instrucción general por parte del fiscal nacional para regular esta materia. ¿Les parece? Pero mira, ¿sí? Bien. ¿Víctor? Álvaro. Ah, está todo bien, ya. Sí, no, estamos bien, no te preocupes. Os digo todavía. Estamos viendo. Muy bien. Muy bien. Presidente. Oye, les pido silencio, por favor, porque vamos a someter, en primer lugar le voy a dar la palabra a la diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Yo, mire, en base a lo que está refiriéndose el diputado Leiva, si queda establecido así, yo retiro mi indicación. Se da por retirada. Muy bien, se da por retirada la indicación de la diputada Santibáñez y también se da por retirada la indicación presentada por el diputado Leiva, la que será reemplazada por... O sea, por el texto original. No, por una indicación planteada. Leiva había redactado una indicación y la ha retirado para presentar una de consenso definitivo en conjunto con el diputado Fuenzalía y otros diputados. ¿Pero está lista esa o no? Sí, está lista. En eso estamos. Presidente, otra cosa.
el 18 número 1, porque como votamos las 9 indicaciones de la diputada Santibáñez, tendríamos que ponerlo en votación. El artículo 18 número 1, porque no tenemos votación de ese numeral. A ver, le voy a ofrecer la palabra al diputado Fuenzalida para que pueda leer la indicación que va a hacer referencia en este minuto. Podría quedar como inciso segundo, como habla el Ministerio Público podrá requerir en el marco de una investigación en su curso cualquier prestador de servicio. Podría quedar al final de ese inciso, es decir, la forma de este requerimiento quedará establecido en un instructivo dictado para este efecto por el fiscal nacional. Por la fiscal. No, pero el fiscal nacional. No porque podría, si dejamos Ministerio Público, podría ser cada fiscal regional. Sí, es una norma general. Nacional. Perfecto. Por acuerdo, ¿dónde va eso? ¿En qué parte va eso, perdón, presidente? Después del inciso segundo, al final del inciso 219 que se propone en el inciso segundo, en vez de punto aparte, pasa a ser punto seguido y se agrega la frase que ha leído el diputado Fuenzalida. Bien. El articulado con eso, con ese agregado, pondríamos en votación. Espera, bueno, a ver. ¿Pero por qué notificar a la persona? Está la indicación leída recién por el diputado Fuenzalida y además la indicación del diputado Leiva que ha agregado un inciso, un nuevo inciso final que dice que el Ministerio Público deberá notificar al suscriptor el haber sido objeto de alguna de las medidas dispuestas en este artículo. Eso es toda la indicación. ¿Tú lo tenés claro, Víctor, cierto? Absolutamente. Ya. Bueno, mire, hay dos indicaciones, una planteada por el diputado Fuenzalida y también por el diputado Leiva, que había sido consensuada en esta comisión, y una última parte de notificar a la persona que está siendo investigada por parte que esa la plantea el diputado Leiva y la diputada Marisela Santibáñez. Vamos a someterla en votación por separado. ¿Cómo? No. Habrían tal indicación que fue en salida. Si me que permiten, la de Leiva. A ver, son dos indicaciones. A ver, ordenemos un poco el debate. Hay dos indicaciones, una presentada por el diputado Fuenzalida y el diputado Leiva, que hacen revisión a que el fiscal nacional pueda decretar un reglamento para lo que habíamos conversado inicialmente, un instructivo para ser preciso. Y una segunda indicación que complementa, presentada por el diputado Leiva, que hace referencia a que tendrá que ser notificado la persona investigada. Le ofrezco la palabra al diputado Leiva sobre ese punto. Presidente, en el ánimo de generar consenso en esta comisión, me parece súper bueno, yo creo que será un muy buen debate. Este instructivo general dictado en función del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público me parece genial. Le pido, presidente, que votemos esa indicación y que dejemos para la siguiente sesión este eventual inciso final que yo quiero proponer y que habíamos acordado, que era en orden con la diputada Orsini y con la diputada Santibáñez, para que lo conversemos en la siguiente sesión, en orden a notificar, ¿te fijas? Y perfeccionar esa indicación. Muy bien. La discutimos posteriormente, entonces. Muy bien. Sometemos entonces a votación, luego de que la diputada Marisela Santibáñez ha retirado su indicación 13, perdón. Víctor, por favor, en votación. Presidente, vamos a proceder a votar el numeral 2 del artículo 18, que se refiere a agregar a sustituir el artículo 219 del Código Procesal Penal, con la siguiente indicación de los diputados Fuenzalida y Leiva, que agrega en el inciso segundo, después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: la forma de este requerimiento quedará establecida en un instructivo para este efecto, dictado para este efecto por el fiscal nacional. ¿En votación, presidente? En votación. Diputada Santibáñez, ¿quiere señalar algo antes?
Sí, presidente, yo eliminé y les pido disculpas por la noticia. Bueno, a mí hay cosas que afectan y cosas que no, por eso un poco me apoyé en el diputado Leiva, pero yo al sacar mi indicación es básicamente por la autorización judicial previa y la obligación de comunicar al afectado una vez que termine la investigación. Usted lo separó en dos, se separó a través de los diputados en dos indicaciones. Yo la verdad es que el retiro de mi indicación es básicamente con esta petición. Claro, Si no, yo prefiero que se vote y que para la historia de la ley que rechace. Perfecto. Entonces, sometemos en primer lugar a solicitud de la diputada Marisela Santibáñez la propuesta de indicación de eliminar el numeral 2 del artículo 18. ¿En votación? Muy bien, presidente. Entonces, en votación, en el artículo 18, numeral 2, la indicación de la diputada Santibáñez para eliminar el numeral 2. Diputado Jorge Alessandri. Diputado Jorge Alessandri. El diputado Luis Pardo registró pareo. No entiendo, presidente. Estamos eliminando el número 2. Diputada, le voy a explicar. A ver, por favor, les pido silencio y que todos los parlamentarios estén atentos. Lo que estamos votando es la indicación de la diputada Marisela Santibáñez para eliminar el numeral 2 del artículo 18. La diputada Santibáñez ha señalado de que ella pide eliminar esto luego que no fue incluida una indicación propuesta por el diputado Leiva que quedó para ser discutida en la próxima sesión. Estamos en votación. Pero se va a incluir una indicación de la previa autorización judicial. Ese fue el acuerdo de volver a revisarlo, pero en este minuto no lo estamos votando. Por eso que la diputada Santibáñez ha solicitado votar su propuesta de eliminar el numeral. ¿Y si se aprueba? No tiene sentido votarla ahora. No, bueno, pero estamos en votación. Lo que pidió depende del resto. Siga, presidente. En votación. La situación es la siguiente: la diputada Santibáñez mantiene su indicación para el retiro. Como es de un efecto general sobre el artículo que está en discusión, hay que proceder a votarla en primer lugar. Si ella se rechaza, se prosigue con las otras indicaciones. Continuemos la votación, por favor. Prosigo con la votación. El diputado Alessandri, el diputado Pardo había registrado pareo. Diputado Fuenzalía. Estamos votando la indicación de la en contra. Diputado Fuenzalía, en contra. Diputado Leiva. Me abstengo, presidente. Diputado Leiva se abstiene. Diputado Mesa. Diputado Fernando Mesa. Diputado Moreira. Diputado Moreira en contra. Diputado Orsini. En contra, secretario. Diputada Maite Orsini No, contra. a favor. O sea, a favor de que se elimine. O sea, a favor de la indicación. A favor de la indicación. Que se elimine el artículo, eso es. Ya. Perdón. Diputada Maite Orsini vota a favor. Diputada Andrea Parra. Me abstengo, presidente. Diputada Andrea Parra se abstiene. Diputado Sebastián Torrealba. En contra, secretario. Diputado Sebastián Torrealba en contra. Diputado Osvaldo Urrutia. Diputado Osvaldo Urrutia en contra. Diputada Marisela Santibáñez. A favor, secretario. Diputada Marisela Santibáñez a favor. Diputado Miguel Ángel Calisto. En contra. Diputado Miguel Ángel Calisto en contra. Han votado todos y todas los diputados y diputadas. Resultado de la votación: 2 votos a favor, 5 votos en contra, 2 abstenciones. Rechazada la indicación, presidente. Muy bien, rechazada la indicación. Presidente, ¿me puede explicar qué vamos a votar ahora? Porque de verdad que ya me ahora le vamos a explicar. Ahora se acabó la comisión, quedan 3 minutos y no hay unanimidad para extender ni 30 segundos. No, si en 3 minutos vamos Diputada. a ver, les pido silencio por favor. Nosotros tenemos las 14:25 y vamos a someter en votación esta propuesta. Don Víctor, por favor, de lectura. ¿Cuál propuesta? Don Víctor, de lectura. Les pido por favor silencio, por favor, y atención. Explique, presidente. Artículo 18, numeral 2. Vamos a votar el numeral 2 con la indicación de los diputados Leiva y Fuenzalida, que agregan en el inciso segundo, después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase: la forma de este requerimiento quedará establecido en un instructivo dictado para este efecto por el fiscal nacional. ¿En votación? En votación. Y sin interrupciones, por favor. Y el parlamentario que quiera dar sus argumentos tiene, por supuesto, el derecho. Diputado Fuenzalida. A favor, secretario. Diputado Fuenzalida, a favor. Diputado Leiva. A favor, secretario. Diputado Leiva, a favor. Diputado Mesa. Diputado Moreira.
Diputado Moreira, a favor. Diputada Orsini. Me abstengo. Diputada Maite Orsini se abstiene. Diputada Andrea Parra. Señor secretario, yo la verdad que hubiese preferido que esto se hubiera regulado en un reglamento conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio, ¿no es cierto?, de Transporte y Telecomunicaciones, porque más allá de las aprensiones que pueda tener algún colega, esto es un tema que se tiene que ver en conjunto. No puede solo verlo el ministerio, o sea, el Ministerio Público. Me parece rara la indicación así, por eso yo más bien me voy a abstener. Diputada Andrea Parra se abstiene. Diputado Sebastián Torrealba. A favor. Diputado Sebastián Torrealba, a favor. Diputado Osvaldo Urrutia. A favor. Diputado Osvaldo Urrutia, a favor. Diputada Maricela Santibáñez. Me voy a abstener, secretario. Diputada Maricela Santibáñez se abstiene. El diputado Marcelo Díaz está pareado. Diputado Miguel Ángel Calisto. Mire, yo voto a favor. No comparto lo que señala la diputada Andrea Parra. Creo que evidentemente nosotros tenemos que conciliar el resguardo de la privacidad, de los datos personales, y eso está claramente señalado en esta propuesta. Pero yo también creo que debemos terminar con la sensación y con lo que ocurre hoy día en el país respecto a la impunidad. Hay mucha gente que denuncia estos hechos y que lamentablemente quedan en nada. Y ponerle más trabas, más burocracia al sistema, yo creo que no es lo que la gente espera. Yo creo que nosotros tenemos que agilizar y facilitar, y no puede esto quedar a criterio de un juez. Por lo tanto, me parece que la salida que se ha planteado hoy día por parte de los diputados Leiva y Fonsalía es una alternativa correcta y que permite avanzar en esta legislación. Por lo tanto, voto a favor. Diputado Calisto vota a favor. Han votado todos y todas los diputados y diputadas. Resultado de la votación: 6 votos por la afirmativa, 0 negativas, 3 abstenciones. Aprobado. Muy bien, aprobado. Estamos en el tiempo, 14:28. Presidente. Queda la propuesta hecha por el diputado Leiva para la próxima sesión. En la página 18 vamos a comenzar esa discusión. Le agradecemos a todos los expertos, a todos los invitados, los parlamentarios presentes vía presencial y también telemática. Y por supuesto por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.